Un saludo a todas las queridas personas que están mirando este video nuevamente en esta serie, donde vamos a conversar sobre la nueva Constitución y algunos de sus artículos y los derechos que están garantizados en ella. A petición del público, esta vez vamos a conversar del derecho a la vivienda. Voy a dejar mi mate por acá al lado y voy a tomar mi nuevo texto de la nueva Constitución obtenido en la tienda nacional, donde usted lo puede comprar, o si quiere también puede intentar conseguir alguno donde lo están distribuyendo gratuitamente en muchos casos. Y vamos a comenzar hablando del artículo número 51, pero antes de eso, dos avisos. El aviso número 1, que si ustedes quieren pedir que conversemos sobre algún derecho o artículo en específico, lo pueden dejar ahí anotadito en los comentarios. Y número 2, hay que comprender que la Constitución es un articulado, no es un texto donde uno pueda leer un inciso o un artículo en específico aislado del resto del texto, porque por ser un articulado, por ser un texto completo, es preciso comprender el completo de los artículos para poder tener la interpretación más precisa de cada uno de ellos. En otras palabras, por ejemplo, para poder comprender el derecho a la vivienda, también hay que comprender el derecho que existe a la propiedad y también hay que comprender el derecho que existe en el artículo número 52 a la vida en ciudad. Ningún artículo es aislado por sí mismo. Todos los artículos dependen del contexto de la Constitución. Vamos a comenzar con el artículo 78. El derecho a la propiedad dice así. Dice: toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. En este sentido se reconoce, por ejemplo, también aquí la naturaleza, porque no podemos apropiarnos en base a lo que plantea la propia Constitución, no podemos apropiarnos de cosas que la naturaleza, lo que dice literal, la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas. Por ejemplo, no podría apropiarme del agua, no podría apropiarme del aire, no puedo apropiarme de las cosas comunes a todos. También es importante precisar que pueden declararse algunas cosas inapropiables. Esto es materia de ley y en algunos aspectos de la Constitución también se han hecho inapropiables algunas cosas. Ahora, continuando, vamos a ir directamente al artículo 51 sobre el derecho a la vivienda. Lo tengo anotado por aquí. Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. En otras palabras, toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada. Digna y adecuada. Hay un aspecto de dignidad que tiene relación con la calidad, con el hecho de que una persona pueda vivir de manera adecuada en esa vivienda, con el hecho de que la persona tenga una vida que respete sus propios derechos y que las viviendas respeten los derechos de todos los demás. Eso en el sentido comunitario. Que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Esto viene a precisar lo anterior. En el fondo, el desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria implica que los derechos de la persona para desarrollarse libremente se vean condichos con el mismo derecho a la vivienda. Además, plantea que el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, contemplado a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficientes, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas conforme a la ley. Es importante precisar que la ley establecerá entonces las formas en que se puedan cumplir los aspectos que están detallados en el inciso 2 del artículo 51, que son todas estas condiciones, que sea al menos el Estado tome las medidas necesarias para asegurar la habitabilidad, espacio, equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, y eso implica en el fondo que el Estado tiene que tomar las medidas, que tiene que hacer las gestiones, que tiene que promover, hacer planificación, desarrollo, etcétera, que
vayan en función de hacer que esta vivienda para las personas sea digna y adecuada. En esencia, el Estado tiene este rol y por lo tanto lo que se está garantizando es que las personas puedan vivir en un hogar que no sea, por ejemplo, una familia de 3 personas en un espacio de 3x3, o que no sean casetas comunitarias, o que no sean una carpa en el centro de Santiago, sino que tienen que ser hogares que permitan el desarrollo de las personas bajo ciertos parámetros técnicos que tiene que establecer la ley. Y el Estado tiene que hacer presente estos parámetros y tiene que hacer respetar el derecho. Es importante comentar también entonces que existe un desarrollo de la vida que es personal, familiar y comunitario. Comunitario se conecta con el artículo 52, vamos a leer una parte de él. Dice: el derecho a la ciudad y al territorio es un derecho colectivo orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad. Acá se repite la idea de la propiedad, por eso es importante tomar en cuenta el artículo 78 que plantea la propiedad, pero además es importante notar que existe una participación democrática, existe una función social que se plantea respecto de la comunidad que habita en sus viviendas. Las viviendas no son entidades aisladas del resto, las viviendas están planteadas dentro de una comunidad, en una manzana, en una parcelación, etc. Por lo tanto, las viviendas tienen también un rol dentro de su propio entorno. Además, es importante precisar que el Estado debe ordenar, planificar y gestionar los territorios, las ciudades y los asentamientos humanos, así como establecer reglas de uso y transformación del suelo de acuerdo con el interés general, la equidad territorial, sostenibilidad y accesibilidad universal. En esencia, lo que está planteando el artículo 52 es que las personas puedan vivir en un espacio que esté planificado y que esté desarrollado con sus propias viviendas para respetar el derecho a la vivienda, pero también respetar el derecho a que la comunidad pueda habitar en un espacio que vaya digámoslo así, que esté en correlación con todo el resto de los derechos que tienen las personas por vivir en Chile. De hecho, es más, dice el inciso 2 del artículo 52 que toda persona tiene derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna. En esencia, lo que está planteando este artículo, el artículo 52 en el inciso 2, está haciendo el contexto también para que la vivienda que toda persona tiene derecho a obtener sea en un entorno libre de violencia, en un entorno donde las personas puedan desarrollarse. Para que las personas puedan desarrollarse, lo que está planteado en el artículo 51, necesita que se den las condiciones del artículo 52. Otra cosa que es importante del artículo 51 es que el Estado garantiza la creación de viviendas de acogidas en casos de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos, según determine la ley. Esto es novedoso y es muy importante porque en esencia lo que viene a plantear es una solución a muchos problemas, sobre todo de violencia intrafamiliar, donde las personas no tienen a dónde ir, a dónde acudir, dónde guarecerse más allá de sus propias viviendas, que en la mayoría de los casos no son las más adecuadas para, por ejemplo, poder separarse en términos geográficos de una persona que amenaza la vida, por ejemplo. Y la ley tiene que determinar la manera en que el Estado puede resolver este punto. Por último, es importante plantear el hecho de que en el artículo 51 se establecerán mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vaya en desmedro del interés público de conformidad con la ley. En esencia, el Estado tiene que crear algún mecanismo y eso lo va a hacer a través del Congreso, como todo lo que se plantea como materia para la ley, que impedirá o al menos tendrá algún tipo de correlación con respecto a la especulación, para que no suban tanto los precios en condiciones ideales, para que las personas puedan habitar. Ahora, en esencia, las personas pueden adquirir una vivienda y esta vivienda por derecho tiene que al menos ser digna en términos de lo que estamos planteando acá, o sea que tiene que permitir un desarrollo personal, familiar y comunitario, y tiene que ser adecuada a esto. Ahora, la persona que obtiene esta vivienda por derecho del artículo 78 podrá hacerla propia,
en caso de que la compre, por ejemplo. Y en caso de que existan arriendos, también las personas tienen que acceder a arriendos que sean en función de la dignidad. Porque lo que ha sucedido hasta el momento es que la dignidad se ha perdido en muchos casos con respecto al arriendo. El arriendo, el subarriendo y personas que viven hacinadas en lugares. Lo importante de esto es que existe el derecho a una vivienda digna. Y por lo tanto, como existe el derecho a una vivienda digna, el Estado estará trabajando constantemente para garantizar este derecho, ya sea a través de el arriendo, ya sea a través de facilitar gestiones, ya sea a través de la vivienda propia, la construcción de nuevas viviendas, de subsidios, etc. Lo importante es que el Estado tiene este deber. También es importante tomar en cuenta que el Estado podrá participar en el diseño, la construcción, la rehabilitación, la conservación y la innovación de la vivienda. Considerará particularmente en el diseño de las políticas de vivienda a personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos de especial protección. En este sentido, se mantiene la política de ayudar e ir enfocando la ayuda a las personas que les cuesta más adquirir una vivienda. Finalmente, en el artículo 52, en el inciso 5, se plantea que el Estado garantiza la participación de la comunidad en los procesos de planificación territorial y políticas habitacionales. Asimismo, promueve y apoya la gestión comunitaria del hábitat. En esta nueva Constitución se plantea un derecho a la vivienda digna, un derecho a vivir en comunidad con viviendas dignas, a planificar, a participar democráticamente, a respetar el resto de los derechos de las personas, y obliga al Estado también a promover y subsanar y también entregar las herramientas para que se cumplan estos derechos. Yo creo que esta sí que se aprueba.